En el 2021, la meta de todo prevencionista debe ser lograr que su población trabajadora se vacune. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en este video de Safety ya nos acompaña el doctor Jesús Becerra Cárdenas, quien nos dará información muy relevante para poder manejar esas objeciones que nuestros trabajadores puedan presentar. Bienvenido, doctor Becerra, Safety ya. Carolina, muchísimas gracias. Primero, este espacio me parece muy importante porque es poderle explicar a las personas de una manera, espero sea muy sencilla y práctica, básicamente el tema relacionado con la vacunación que actualmente estamos viviendo. Eso nos permite dar respuesta a muchas inquietudes y cuento que con esta información pues lo aclaremos. Creo que uno de los mayores retos que tenemos los prevencionistas es basarnos en información confiable, porque lastimosamente el voz a voz, las redes sociales y los sistemas de comunicación facilitan, pero eso no necesariamente quiere decir que la comunicación sea totalmente confiable. Entonces, este tipo de espacios como el que tú promueves me parece muy importante porque permite que a la gente de una manera objetiva se le dé información para tomar adecuadas decisiones. Muchas gracias, Carolina. Bueno, ante todo, pues la vacunación nos trae grandes retos, por eso el tema que nos reúne el día de hoy es ver finalmente frente a la vacunación qué retos tenemos y en ese orden de ideas poder organizar el tema del manejo de la vacunación frente a la pandemia. Para eso tengo una duda y es aclararles más bien las dudas que se puedan dar frente a los diferentes tipos de vacunas, las modalidades de vacunación que se puedan desarrollar. La presentación que ustedes van a ver es liderada desde el Colegio Mayor de Cundinamarca a través de la especialización de Gerencia y Seguridad de Salud en el Trabajo y básicamente es parte dentro del programa de formación de algunos temas que tocamos dentro del posgrado y esta pues buscamos que sea actualizada lo más recientemente posible. El contenido que ustedes van a ver, como lo cito acá, pues vamos a recordar un poco al virus, vamos a entender por qué es importante la vacunación, qué tipos de vacunas hay. Quiero traer dos temas, uno bioético y uno legal, y al final los invito a que sean ustedes los que definan sus propias conclusiones. Partiendo de eso, vamos a recordar un poco el virus. Si ustedes se ponen un poco en el detalle de observar esta presentación, encontrarán que este virus hacia su interior tiene algo que asemejamos a un rosario. Esa cadena que se encuentra allá en el interior en realidad es el virus, que es RNA, como lo está relacionando aquí el señalador. Y lo que lo envuelve, esto que ustedes ven como de color gris, básicamente es una membrana de tipo grasoso, por eso se llama lipídica, la cual es la que protege a la cadena RNA del virus. En la parte exterior podemos encontrar en el color rosado unas proteínas como la proteína S, la proteína M, la E y la N, que básicamente son los mecanismos mediante los cuales la proteína se adhiere al huésped. Y con este mecanismo es básicamente hacia donde genera, llamémoslo así, la adherencia al cuerpo y el proceso infeccioso. Cuando ustedes escuchen hablar que les hacen la prueba de PCR, básicamente lo que están midiendo es ese RNA que está en el interior del virus. Es decir, que la proteína PCR la prueba PCR es la prueba más confiable porque está midiendo directamente el virus. En algunos casos pueden quedar trazas de la cadena del virus y posteriores a la enfermedad alguien se vuelve a hacer la prueba PCR y vuelve y lee nuevamente algunas de estas trazas considerando que la persona se ha reinfectado. Esto no necesariamente es correcto, lo que estamos leyendo es, llamémoslo así, una evidencia genética de que hubo una infección por virus. Por eso es tan importante que no es solamente hacer la prueba, sino hay que asociarlo a la clínica y a la evolución del paciente. Lo que ustedes, como le comentaba, es el tejido graso que se encuentra alrededor, esta membrana lipídica, explica por qué cuando ustedes se bañan las manos, utilizan alcohol o jabón, rompen la estructura del virus y lo matan. Por eso, algo tan elemental puede servir de una manera tan fuerte para controlar este microorganismo. Y el color rosado, como lo comentaba, básicamente es las proteínas que son las que se adhieren, que en realidad se miden con la prueba de antígeno, mediante la cual lo que uno hace es de una forma rápida detectar la presencia de estas proteínas. Entonces, por eso se evidencian diferentes tipos de pruebas. La más confiable, obviamente, es la prueba PCR, pero sabiéndola leer con la clínica, como lo comenté anteriormente,
Está la prueba de antígeno, que es una prueba rápida para determinar si la persona tiene o no tiene, llamémoslo así, en este caso el virus. Y la otra era una prueba que antes llamábamos rápida, que corresponde a la evolución de a la medición, de los anticuerpos, donde se determina clínicamente cuál es la evolución de la persona. Como entenderán, las mediciones serológicas de IgG e IgM no son pruebas diagnósticas, no se recomiendan para la utilización como hallazgo en caso de detectarlos, porque finalmente son pruebas que hay que leerlas es dentro del contexto clínico, en la evolución de un paciente y cómo va su respuesta inmunológica. Por eso no es diagnóstica. Para hacer una pequeña reseña del mismo virus, encontramos que el coronavirus se aisló por primera vez en el año de 1937 en unos pollos. Posteriormente, en el año de 1965, se aisló en vías respiratorias de algunas personas. Encontramos que tiene un tamaño de nanómetros, su contenido es RNA, y hasta esa época, lo que cito acá, es que habían 3 cepas conocidas que estaban, llamémoslo así, teniendo algún tipo de interrelación entre lo que son los humanos, animales domésticos, y aparecían algunos roedores. Pero en el año 2012 el coronavirus tuvo un cambio y en la zona de China presentó una infección, la cual generó un síndrome de dificultad respiratoria en los adultos, denominado SARS. Es decir, que la evidencia demostró que la infección de origen animal pasó, al parecer, de los murciélagos a los mamíferos y posteriormente llegó finalmente al ser humano. En esta época atacó 32 países y más de 8.000 personas. Posteriormente, en el año 2012, mutó de un cambio y se presentó ya fue en el Medio Oriente. Por eso el nombre cambió a MERS. Y esta infección atacó a 27 países y generó 858 eventos mortales. Pero nuevamente repite en China en el año 2020, y todos sabemos que fue a finales del 2019, donde básicamente la versión que conocimos del 2002 cambió y genera la actual pandemia en la cual nos encontramos. Traigo esto a colación porque, si ustedes se dan cuenta, el virus está teniendo un comportamiento aproximadamente cada 9, 10 años, que es importante tenerlo en cuenta. Si nosotros no tomamos las medidas adecuadas, evitemos la exposición inadecuada, no manejemos la bioseguridad y adicionalmente no encontremos la causa de qué fue lo que generó en China en el año 2019 a finales la aparición de esta enfermedad, pues creo que estaremos un poco expuestos a que aproximadamente por allá en el año 2027, 2028, esperemos que no y que me equivoque, pero puede darse algún tipo de cambio, porque mire que es muy cíclico el comportamiento del coronavirus después del 2002, 2012, 2020, entonces tenemos que evitar más bien es una proliferación a futuro. No podemos bajar la guardia y confiarnos. Aquí básicamente resumo esquemáticamente el coronavirus. Como ustedes recordarán, en su interior hay un genoma RNA envuelto obviamente por una estructura de grasa, y lo que ustedes ven en la parte exterior son las proteínas que se adhieren a los huéspedes. ¿Por qué traigo esta específicamente si ya lo había explicado? Porque es que hoy en día las vacunas están dirigidas a atacar a las proteínas. Cuando uno no entiende el punto, lo que está haciendo básicamente es que la vacuna evita que el microorganismo llegue al huésped y se adhiera, y está desbloqueando la adherencia directamente de la proteína a la persona que está siendo atacada. Lo que ustedes aprecian en esta parte superior es como si extendiéramos ese rosario que yo les mostraba en el interior del virus. Y básicamente esa cantidad de bolitas que se veían en el RNA, en la parte molecular se denominan polipéptidos, los cuales forman una cadena y en su interior van a haber algunas proteínas como las que ya hemos citado. Estos polipéptidos pueden cambiar de orden. Ese cambio de orden es lo que conocemos con el nombre de las nuevas cepas. Entonces aparecen diferentes versiones. Hasta este momento conocemos más o menos más de 4.500 cepas que ha generado el coronavirus. El análisis inmunológico del microorganismo demuestra que el potencial de infección puede llegar a 10 a la 6, es decir, 1.000.000 de cepas. ¿Qué es lo importante acá? Que los polipéptidos pueden cambiar de orden y dar diferentes tipos de cepas, pero lo que se está atacando a partir de la vacuna son las proteínas. Por eso es tan importante que los análisis han demostrado que las diferentes versiones
que actualmente tenemos de cepas como la que se está presentando en Brasil, en Sudáfrica, en China, la de Londres, sí pueden ser contrarrestadas por la vacunación, porque en realidad no están dirigidos a los polipéptidos, están dirigidos a eso que se adhiere al cuerpo, a las proteínas. Esto lo traía a colación porque finalmente las vacunas que actualmente se han producido sí generan resistencia, o más bien sí generan el efecto que queremos sobre el microorganismo. Lo que ustedes ven al lado izquierdo corresponde básicamente a un análisis molecular de lo que es la proteína S que se adhiere directamente desde el virus al huésped. Los colores moraditos que ustedes ven básicamente en la figura en la parte izquierda de abajo es la proteína S, pero curiosamente se ha detectado, eso que ustedes ven de color blanco, es también un mecanismo de protección que se está encontrando que tiene la propia proteína S. Es decir, que el virus tiene un mecanismo de protección contra lo que también lo hace vulnerable. Por eso es tan importante la selección de una vacuna que tenga la eficacia que queremos para que no adhiera al cuerpo este microorganismo. Esto que ustedes ven acá es la proteína S, básicamente en el momento de contacto con el huésped. Y creo que algo muy importante para conocer acá dentro del proceso corresponde a unos conceptos inmunológicos. Voy a explicar la parte izquierda de esta diapositiva. Básicamente la inmunidad que nosotros estamos generando en este momento es de tipo activa. La inmunidad de tipo activa puede ser de dos formas, natural o artificial. La inmunidad natural básicamente es cuando uno se expone a la enfermedad y además a partir de ello se genera una respuesta inmune, con lo cual el cuerpo de forma innata desarrolla defensas. La otra forma de hacer exposición es de forma artificial, caso en el cual se colocan las vacunas, se genera una respuesta inmune, pero es de tipo adquirida, es decir, con unas condiciones diferentes a la primera. Como saben, no todas las personas reaccionan igual al microorganismo, porque en realidad la forma innata pues era la forma más ágil y práctica. El problema, entenderán, es que vamos a generar una sobreinfección en la población que no es adecuado. Por eso las vacunas es un mecanismo correcto de generación inmunológica, aunque es artificial, para estimular el cuerpo y que se genere una respuesta inmune, aunque sea de tipo adquirido. Esta diapositiva básicamente tiene tres escenarios. En el escenario izquierdo, ustedes van a ver dos colores. Un color azul, que básicamente es el paciente sano, y un color, digamos, como medio rojizo, el cual básicamente es el paciente que se encuentra enfermo. El 6 de marzo del año pasado, nosotros recordamos que se aisló el primer caso que llegó de COVID a Colombia. Y si ustedes miran lo que está pasando actualmente, es muy similar a ese escenario 1. Muchos de los de color azul se volvieron de color rojito porque ese solo caso empezó a multiplicar la transmisión de la enfermedad y finalmente se volvió una cadena donde hoy en día hay más de 2 millones de colombianos que han tenido la enfermedad. En el escenario de la mitad, el color rosado, que es un color adicional al esquema anterior, demuestra a las personas vacunadas. Entonces, ¿qué sucede? La persona enferma igual está enferma. Obviamente empezamos a tener algunas personas vacunadas y como lo muestra el esquema abajo, ustedes van a encontrar, por ejemplo, que cuando una persona está enferma y se expone a un vacunado, pues la enfermedad no pasa a otra persona sana. Pero si yo, persona enferma, estoy con una persona sana, es decir, alguien no vacunado, pues él se va a enfermar y a su vez va a enfermar a aquel que yo quise evitar que se enfermara. Es decir, que en este momento les puedo decir que estamos en un momento crítico, porque está empezando el proceso de vacunación, la gente no se puede relajar, todo lo contrario, estamos en pandemia y lo que hay que mantener son las medidas de bioseguridad para que se mantenga esa distancia y evitar que se difunda más la enfermedad. Porque entonces el error que se puede cometer es que a mí me pusieron la vacunación, yo me relajo y yo ya no me cuido. O el otro escenario, me pusieron una dosis y con una dosis yo ya estoy vacunado. No, los esquemas deben ser completos. Si no se pone el esquema completo, pues no se cumple con el protocolo. Por eso se busca el escenario del lado derecho, en el cual en este caso el trabajador o el funcionario o el habitante de la población de nuestro planeta, obviamente aquí, versión en Colombia, lo que nosotros vemos es que la persona enferma está rodeada de personas que están vacunadas. Conclusión, ese virus no puede transmitirse a personas sanas.
Cuando yo tengo más del 70% de la población vacunada, bloqueo la transmisión de la enfermedad. No voy a decir que la enfermedad no se dé, claro que se va a dar, pero muy aislado, y los sistemas de salud van a poder tener capacidad de respuesta. Uno de los mayores problemas que tenemos en este momento en el país es que dependemos de las unidades de cuidados intensivos, es decir, estoy yéndome al caso extremo. De eso es que depende que nos tengan aislados, de que hayan procesos de cuarentena. Cuando yo tengo más del 70% de la población vacunada, es lo que se llama inmunidad de rebaño, porque yo básicamente estoy asegurando que bloqueo la transmisión tan agresiva, en este caso del virus, para que me enferme a la gente en simultánea para producir un problema, llamémoslo, de salud pública. Por todo lo que hemos visto, entonces hablemos ahora sí de la vacunación. A comienzos de la pandemia hace un año, la OMS fue muy clara y dijo, mire, la vacunación no va a terminar la pandemia. Tenemos que tener bioseguridad y hacer cosas adecuadas para que esto no se difunda más. Posteriormente empezaron a salir los resultados de los diferentes laboratorios y la sorpresa fue grande porque la OMS indica que cuando una vacuna tiene una eficacia mayor del 60% es muy buena. Pero resulta que los laboratorios han generado eficacias del 60, del 80 y más del 90%, con lo cual la OMS misma cambió de parecer, dijo, si logramos una vacunación muy rápida, pero con estos niveles de eficacia, la pandemia sí se detiene. Entonces miren cómo una buena medida sirve para mitigar todo lo que estamos viviendo. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Insisto, aun cuando estemos en proceso de vacunación, no se relaje. Porque es que cuando uno se relaja, ahí es cuando comete más errores y el tema se desborda. Como entenderán, ese virus atacó por primera vez en el año 2002 y en el año 2005 empezaron a hacerse estudios en el mundo para conocer del coronavirus. Hago esta explicación básicamente porque es que el virus no se viene estudiando desde hace un año. El virus se viene estudiando desde el año 2005. Es decir, que lo que sucedió en la última época fue que se dispararon, y ahorita lo vamos a ver, algunos métodos que son etapas normales dentro del proceso de generación de una vacuna. Pero el virus no es que hasta ahora lo conocimos y hasta ahora vamos a crear el sistema, llamémoslo así, inmunológico artificial a través de vacunas con el cual lo vamos a bloquear. Por todo lo anterior surgen varias preguntas. ¿La vacuna sí es segura? En este análisis les diría, quienes hayan hecho investigación saben que hacer un análisis, un muestreo y determinar resultados no es fácil, y que sean confiables y que pasen los estándares mundiales que se tienen para poder hacer vacunación. Los estudios con los cuales arrancó Pfizer y arrancaron otros laboratorios tienen en promedio más o menos más de 30.000 personas que participaron del estudio. Es decir, que los resultados sí demuestran la eficacia. En este momento, ustedes saben que el país que está liderando la vacunación en el mundo se llama Israel y casi que ya toda la población está vacunada y los resultados han sido muy compatibles con los estudios iniciales demostrados por los laboratorios. Por lo que acabo de decir, la vacuna sí es segura. Quiero aclarar algo. Como la vacuna está dirigida hacia la proteína, quiere decir que tiene unas particularidades moleculares que dirigen a evitar que el virus se adhiera al huésped. Conclusión, no altera el ADN, no altera el ARN de las personas, no lleva un chip porque es imposible, porque es que está trabajando a nivel extracelular. Entonces, por todo lo anterior, la vacuna sí es segura. Lo otro es que alguien decía, es que eso lleva un chip de Bill Gates, es que eso va a llevar en su interior algo que nos va a afectar el ADN. Ese análisis, solamente les digo algo, en el mundo existen, y ahorita lo vamos a ver, más de 250 laboratorios produciendo la vacuna. Es decir, que hay norteamericanos, ingleses, chinos, rusos, y si ustedes lo miran, ¿qué tienen en común todos con Bill Gates? Alguien diría, no, pues si me ponen en toda la vacuna norteamericana, pero es que en realidad nada tiene que ver la vacunación con estos ruidos que se están lastimosamente mal infundando. A finales del siglo XIX existió la vacunación que se hizo contra el cólera y les diría que con sorpresa los comentarios que hacemos hoy en día se hacían en esa época. Si me ponen la vacuna la gente va a quedar estéril.
Si se pone la vacuna, eso es para controlar la natalidad y entonces que no haya más población. Es que la vacunación básicamente lo que va a hacer es alterarme porque finalmente hay una cantidad de prejuicios, lastimosamente, que pueden sesgar este tema. El mensaje que les quiero decir es, la vacuna es segura, es confiable y no hay ningún problema por lo cual entonces no se pueda utilizar. La otra pregunta son los efectos adversos o reacciones secundarias. Cuando a uno le colocan su vacuna, pues básicamente lo que demostraron los estudios y lo ha ratificado la práctica es que las reacciones secundarias se presentan en los primeros 15 minutos. Y quienes hayan escuchado en el Plan Nacional de Vacunación de Colombia, se esperan 30 minutos después de colocada la vacuna los efectos adversos. Es decir, que es una medida de seguridad bastante buena. Las reacciones adversas generalmente están asociadas a temas como la aplicación a nivel local, inflamación, dolor y en algunos casos fiebre, malestar general. Existen en este momento 24 efectos adversos de alta complejidad que son evaluados por un comité científico, pero yo solamente les traigo un análisis. Cuando nosotros teníamos 100 millones de enfermos de COVID, teníamos más o menos 2 millones de eventos mortales. En este momento tenemos más de 100 millones en el mundo vacunados y resulta que no hay el primer evento mortal por la vacuna. Las asociaciones que se han hecho se han desmitificado. Por ejemplo, en Europa se encontraron que varias personas después de haber colocado la vacuna de AstraZeneca habían hecho reacciones trombóticas y entonces parte de la enfermedad vascular era secundaria derivada a la vacuna. Cuando se hizo el estudio, las personas tenían de base una comorbilidad cardiovascular que predispuso la generación de los trombos y se dieron cuenta que no podían, entre comillas, inculpar a la vacuna de que la persona hubiera hecho el evento trombótico. Y así han pasado algunos eventos. Entonces, también invito a ser objetivos porque en realidad lo que demuestra actualmente es que la vacuna sí es segura y los efectos secundarios son mínimos. ¿Cuál es el mayor paradigma que tenemos? Vacunar sanos. Si usted es una persona que en este momento tiene alguna enfermedad, tenga la seguridad que lo primero que quiere hacer es curarse. Y perdón, hago la comparación con la siguiente patología. Si una persona tiene cáncer, la persona quiere vivir. Va donde el médico, opéreme, irradieme, hágame la quimioterapia, quiero vivir. En este momento, cuando usted coge a una persona sana y le dice lo voy a vacunar, la primera reacción es, pero si yo estoy bien, ¿por qué me tiene que vacunar? Hay una resistencia que es comprensible, pero que no tiene argumentos porque científicamente no han podido demostrar por qué no se quiere vacunar. Puede que hayan prejuicios, miedos, es entendible. Por eso este tipo de explicaciones lo que busca es como desmitificar y que la gente tenga la tranquilidad de que la vacuna sí es segura. De entrada les diría, todo profesional de la salud, yo le diría, tiene la obligación de vacunarse, porque lo último que puede ser es simplemente como un mecanismo transmisor entre pacientes del virus. Él es el primero que tiene que bloquear precisamente esta difusión. Por todo lo anterior, entonces queda claro que la vacuna es importante porque nos protege, genera anticuerpos, reduce la enfermedad y la mortalidad y protegemos a las personas sanas. Lo que ustedes ven en esta diapositiva básicamente corresponde a diferentes tipos de vacunas. Eso quiere decir que cuando uno le ponen una vacuna es posible que a uno le pongan la bacteria viva o medio atenuada. Para que entendamos es como si estuviera parte de esa bacteria que lo puede leer las defensas, generan anticuerpos, pero la bacteria está fragmentada a una parte para que no toda totalmente ataque, en este caso, a la persona a la cual se le inocula la vacuna. Ejemplo, la vacuna de la tuberculosis. Ustedes recordarán que algunos pueden tener incluso la marquita en el hombro de cuando se ponía esa vacuna de la OSG. Otros casos es la vacuna del cólera. Y mire que esa vacuna que uno le ponían de bebé, nadie preguntaba nada, recién nacido y de una vez le ponían la vacuna, tiene una eficacia del 60 al 80%. En otros casos ponen el virus atenuado, como en el caso del polio, la rabia o la triple viral. Pero mire que la eficacia ya es del 99 al 100. Lo que ustedes van a ver a continuación son vacunas sintéticas. Entonces, por ejemplo, el toxoide tetánico o el toxoide diftérico. Cuando una persona se corta, por ejemplo, con una sustancia que tiene el potencial de infección por tétanos porque estaba oxidado el metal o algo, esa es la vacuna que le ponen a uno de los tétanos.
y mire que es una vacuna sintética y tiene una eficacia del 80 al 100%. Hay vacunas sintéticas, el Hemófilus influenza, ese que le ponen a uno cada año para reforzar en caso de que no le quiera dar influenza, esa es. Y el neumococo para problemas respiratorios, 95%. Y hay vacunas también de tipo sintético, pero creadas a partir de unas, llamémoslo así, metodologías que se llaman recombinantes, como la hepatitis B o el papiloma humano, con eficacias del 95%. Todo lo anterior lo que quiero decir es, miren que el tema de vacunación no es solamente que haya una forma de hacer vacunas, hay varias formas de hacer vacunas. En este momento hay estudios que se están haciendo, por ejemplo, a partir de vectores víricos. ¿Qué están haciendo? Que a uno le ponen parte del virus inyectado de algún virus, pero el virus se destruye en el momento de entrar al cuerpo y libera aquel mecanismo de protección. Estamos en modelos de estudio para algunas patologías. Hay otros, por ejemplo, con ADN. Eso hasta ahora está en modelo de estudio. Entonces, esto lo traigo a colación simplemente porque la vacunación ha existido hace muchos años, más de un siglo, y si se dan cuenta, ha mejorado la calidad de vida de la población en el mundo. Hace años nosotros mirábamos mucha gente en Colombia, por lo menos, con polio. Y hoy en día el polio casi que está muy erradicado en Colombia a partir de la vacunación. ¿Cuál es el punto? Que yo se lo pongo a los recién nacidos, tienen un esquema para los primeros meses y al final, ¿qué evito? Una enfermedad. Pero no es que el niño, finalmente, él no toma la decisión, la mamá llega y le coloca la inyección a través del PAP, que es el plan de atención básica. ¿Por qué traigo esta colación? Insisto, porque cuando una persona como adulta tiene que tomar la decisión, a veces uno se llena de miedos y por desconocimiento no se pone la vacuna. Entonces yo creo que la vacuna ratifica que es una medida excelente. Esta diapositiva tiene básicamente dos partes. En la parte de arriba ustedes van a ver cómo se produce una vacuna normalmente. Si se dan cuenta, estamos encontrando que a partir de la aparición del virus, pues empiezan a hacer estudios, diseños, propuestas metodológicas, hasta que finalmente empiezan a hacer fases de investigación. Y miren que las fases de investigación pueden demorar entre 5 y 7 años. A partir de esto, entonces tienen que documentarlo y después de documentado finalmente, entonces tienen que ir a los organismos de control. Es decir, que desde que nació la hipótesis, nació la idea, hasta que lo aprobaron, aproximadamente se demoran 15 años en generar una vacuna. ¿Qué fue lo que sucedió en el caso de SARS-CoV-2? Recuerdan que desde el año 2005 ya estaban en estudios, ya tenían análisis del virus y cómo era. Empezaron a diseñar estrategias de control, las fases se aceleraron y finalmente los organismos de control generaron una respuesta mucho más ágil. Por eso es que uno dice, pero una vacuna en 10 meses sí es confiable. Claro que es confiable. También quiero decirles un pequeño detalle, estamos en el siglo XXI. Resulta que esto no es la época de Louis Pasteur a finales del siglo XIX, donde nosotros estábamos aprendiendo de la parte molecular. Aquí ya estamos en un momento donde tenemos que poner la tecnología a la disposición de la ciencia. Por eso estas fases han evolucionado tan rápidamente. La Organización Mundial de la Salud tiene publicado a través de su página, y uno puede hacer estas consultas, básicamente, mire que esto está desactualizado, es decir, que ahorita es posible que hayan más. Esto es del 23 de febrero, y básicamente me está diciendo que tengo más de 255 vacunas en proceso de producción. Quiere decir que tengo 73 en fase 3 de lo que acabamos de ver, y 182 en fase 1 y fase 2, que hasta ahora están en etapa de investigación. De esas 73 vacunas, la OMS ya aprobó 16 vacunas, que son las que ustedes ven acá. Y esas vacunas, entonces aparece, por ejemplo, la Sinopharm, aparece, por ejemplo, la vacuna rusa, que sabemos que es Sputnik, aparecen vacunas, por ejemplo, como Moderna, aparece Pfizer, en fin. Todo esto es para decirles, las 16 vacunas que ustedes ven acá son las aprobadas por la OMS. Es decir, no porque hayan 255 vacunas en producción, todas las vacunas están aprobadas. Estas ya están para uso humano de manera, llamémoslo así, a través de salud pública. En el informe que arroja la OMS nos dice si es un virus inactivado, si es un vector viral. ¿Se acuerdan que no todas las vacunas se hacen igual? Entonces no todas las dosis que nos ponen reaccionan igual porque no fueron creadas igual. Nos dice el número de dosis que se tienen que colocar, la vía de administración y los días que tienen que transcurrir entre la primera y la segunda dosis. Conclusión, todos estos detalles en el fondo lo que buscan es darle transparencia y claridad a la gente. ¿Qué no debe pasar?
que yo me ponga la primera dosis y lo dejé ahí, no me puse el refuerzo. Entonces, la literatura nos muestra que si uno no se pone la segunda dosis, pues se pierde el efecto de la primera. Cuando uno se pone la segunda dosis, solo 2 semanas después de la segunda dosis, el cuerpo empieza a tener una reacción inmunológica como esperamos. ¿Por qué hago el comentario? Porque no con una dosis, yo ya me quito el tapabocas, salgo a la calle, yo ya estoy protegido. No. Es 2 semanas después de la segunda dosis que uno empieza a ver que se empiezan a generar los anticuerpos esperados. Antes no. Igual hay que esperar la evolución que tengan las personas y más, sin embargo, hay que mantener las medidas de bioseguridad. Este es un ejemplo de consulta, por ejemplo, a una página del laboratorio Pfizer, donde básicamente no contiene ninguno de los productos que ustedes ven acá, simplemente es una vacuna donde están utilizando obviamente el material biológico, pero donde en algunos casos se utilizan este tipo de productos como mecanismo para que sea más fácilmente absorbible por el cuerpo. Hay personas que tienen alguna reacción alérgica a ese tipo de sustancias, razón por la cual en algunos casos se hace como una reacción anafiláctica, una reacción alérgica secundaria a la exposición de ese producto que se utilizó. ¿Qué es lo que sucede con la vacuna, en este caso de Pfizer, o en general con las vacunas? Que están utilizando una sustancia que se llama el polietilenglicol como un solvente para medio de transporte del producto. Y algunas personas son alérgicas al polietilenglicol, por eso se dan algunas reacciones. Eso no quiere decir que sea la vacuna como tal, es el medio que se utiliza. Por eso cuando una persona sea alérgica, levante la mano, avísele al médico tratante a quien le va a poner la vacuna para que sepa que usted tiene una tendencia a las alergias para que con eso entonces puedan monitorearlo para evitar problemas. El laboratorio Pfizer y en general todos los laboratorios cuando hicieron los estudios no lo aplicaron ni en mujeres embarazadas ni en personas menores de 16 años. Por eso es que en este momento los niños, los adolescentes no están siendo vacunados y las mujeres embarazadas no. Hay una tendencia a raíz de los hallazgos que ha pasado después de 100 millones de vacunas para demostrar que sí sería factible aplicarlo en mujeres embarazadas, pero recomiendo que esa decisión sea tomada en conjunto con el ginecobstetra que está manejando pues, el embarazo de la mamá. Los efectos secundarios en el caso de Pfizer, como se dan cuenta, son a nivel local, como el dolor, la hinchazón, adormecimiento, que es una reacción que se puede dar con cualquier inyección, no quiere decir que esté específica en este caso de la vacuna. Y a nivel general encontramos escalofríos, cansancio y dolor de cabeza. Las reacciones no son mayores que la misma enfermedad, un poco más leve, pero simulada. Entonces, una invitación es, hay que consultar fuentes oficiales para que uno esté tranquilo y no la desinformación que le generan a uno las redes. Esta información que ustedes ven, por ejemplo, nos demuestra que la vacuna Moderna de origen norteamericano tiene una eficacia del 94%. Pfizer tiene una eficacia del 95%. ¿Qué tienen de particular? Que para que estas vacunas funcionen, miren que tienen que estar a menos 20 grados centígrados la vacuna Moderna y menos 70 grados la vacuna de Pfizer. Por eso existen ultracongeladores. ¿Cuál es el reto que tiene el gobierno nacional? Poner vacunas en cualquier zona del territorio nacional asegurando la cadena de frío de la vacuna. Por eso la vacuna Pfizer no va a ser colocada en todo el país. Uno tiene que buscar vacunas que se mantengan activas, obviamente en el momento de la colocación, para que no haya ningún problema y que no, por romperse la cadena de frío, se pierda la calidad de la vacuna. Por ejemplo, miren esta, tenemos AstraZeneca con una eficacia del 62%, pero que se puede mover entre 2 y 8 grados centígrados. Y la que tenemos acá, por ejemplo, que se está poniendo bastante ahorita, Sinopharm, que es la vacuna china, básicamente se mueve entre 2 y 8 grados centígrados. ¿Eso qué nos está diciendo a nosotros? Que una vacuna de este perfil es más fácil moverla en un territorio como el colombiano, que tiene tantos climas, sobre todo zonas cálidas. En el Magdalena Medio, pues uno empieza a ver, wow, cómo mueve un ultracongelador, por ejemplo, en Doradal, versus colocar una vacuna versión Sinopharm en la misma ciudad. Por eso es que hay que buscar técnicamente una vacuna que cumpla adecuadamente con las condiciones también de Colombia. Johnson & Johnson es una vacuna muy interesante, la están tratando de llevar a una sola dosis. El problema es que en este momento está en estudio y todavía no tiene una eficacia definida. Sputnik son también 2 dosis con una eficacia del 91.4.
Entonces, tarea básicamente que les dejo. Uno tiene que ir a fuentes confiables para estar tranquilo. ¿Cuál es el problema que nosotros hemos encontrado? Esto que ustedes ven acá. Tenemos un bombardeo de información por todo lado. Y cuando no lo hay, uno entra y consulta Google, Wikipedia y mira qué es eso. Yo los invito a una cosa. Este tema es un tema de salud que debe ser manejado por profesionales de la salud con gente idónea en el tema de salud. Y a veces la información no llega con los hallazgos o con la versión técnica adecuada. Y los medios de comunicación o las diferentes redes sociales bombardean y desinforman. Y creo que es un llamado a que cuando tengan dudas acudan a un profesional de la salud para que se las oriente. Pero las redes sociales no son el mecanismo correcto de información. Cosas como estos, por ejemplo, donde dicen que se venden vacunas, me parece que no deben ser toleradas por dos cosas. Primero, las vacunas en este momento no tienen ningún costo. Y segundo, las vacunas, en realidad, ¿cómo accedió a la vacuna si la vacuna está llegando a partir de o a través del Ministerio de Salud y la están colocando en el mundo, en este caso en Colombia? Entonces, no caigan en, ahí sí diría, fake news, en mentiras falsas, en pagar lo que no les toca, porque no es adecuado. Y finalmente, ¿quién me asegura a mí la cadena de frío, la vacuna, qué me están colocando y cuánto estoy pagando? Entonces, no es adecuado hacer esto. Con todo lo anterior, creo que el mensaje que dejo es: las vacunas son seguras, son buenas, son confiables y finalmente son unas vacunas que lo que Colombia está comprando y está trayendo están dentro de los rangos internacionales aprobados por la OMS. Bioéticamente simplemente traigo aquí a colación algo, y es que el gobierno nacional tiene que poner la vacuna de la calidad adecuada en Leticia, en San Andrés, en Buenaventura, en cualquier parte del territorio nacional. Debe haber igualdad para todos los colombianos. Y como ya vieron, tenemos que asegurar que el 70% de la población colombiana quede vacunada. Reacciones adversas, claro que van a haber. Mínimas, eso esperamos. Pero finalmente es una situación que es comprensible porque finalmente nos están colocando pues un medicamento. En 24 países en el mundo tienen un sistema paralelo al sistema de seguridad social como el que conocemos nosotros, que tienen un sistema de compensación donde si alguien llegase a presentar una reacción adversa, existe un sistema para proteger a la persona por lo menos financieramente y asistencialmente. Entonces es bueno tenerlo en cuenta, y aquí cito Nepal o Vietnam como para, llamemos, desmitificar que estos sistemas son solamente para países del primer mundo. Jurídicamente, a finales del año 2020, sale la ley 2064, con la cual el gobierno nacional decreta que la inmunización es una estrategia específicamente en la lucha contra la COVID-19. El artículo 4 monta un consejo para la evaluación de efectos adversos. Eso quiere decir que hay un grupo de expertos, infectólogos, internistas, epidemiólogos, evaluando qué es lo que está pasando con la vacuna. No es simplemente que alguien de manera aislada llegó y dijo que tembló, convulsionó o le pasó algo. Eso hay que estudiarlo. Y en el artículo 5 asumen las responsabilidades del fabricante frente a alguna reacción que pueda presentarse, incluso que es que llegó el lote pero viene por la mitad la dosis. No, tienen que ser responsables. Entonces van a haber una serie de controles derivados a partir de esta norma. Posteriormente, a finales de enero, nació entonces el decreto 109, con el cual nace el Plan Nacional de Vacunación. Y este plan es el que hemos visto durante las últimas semanas, el cual, llamémoslo, el Ministerio de Salud y de Protección Social está generando bastante impulso para que todo el mundo participe. ¿Qué es lo que se busca con el plan? Básicamente, que muera menos gente, que disminuyamos la cantidad de casos graves y proteger a los profesionales de la salud. Es muy triste saber que semanalmente mueren varios profesionales de la salud a nivel nacional, básicamente por exposición a personas que están enfermas, porque finalmente pues están dando, yo sí diría, su vida por la salud de los demás. Las demás personas que vienen en la fase 2 en adelante es reducir el contagio. Lo que vemos acá son las diferentes fases que vamos a tener de la fase 1 a la fase 5. El Plan Nacional contempla hasta finales del 2021 que estemos en este tema. Confiamos en que la dinámica de aplicación sea muy buena. En estos días se escuchaba, por ejemplo, a finales aquí del mes de marzo,
que, por ejemplo, por primera vez en Londres ya no hubo eventos mortales por COVID. Y eso es un espectáculo porque es básicamente decir que empezaron a controlar el tema con la vacunación. La diferencia es que en Londres vacunan 1 millón de personas al día. Entonces la velocidad de control es mucho más alta. Tenemos que mejorar bastante la velocidad mediante la cual estamos colocando las vacunas acá en Colombia. En el momento en el que se active cada una de las etapas en las cuales nosotros nos encontramos, es importante consultar la app de Mi Vacuna, que es una plataforma creada por el Ministerio de Salud, donde yo puedo básicamente consultar con mi cédula si estoy o no estoy dentro de ese grupo, y a partir de ahí pues coordinar el proceso de vacunación con mi EPS. Y la estrategia de vacunación básicamente, y lo he visto y funciona, la EPS contacta al paciente, después de contactar al paciente, él llega, firma su consentimiento para que no tenga ningún problema, le colocan la vacuna, previo a decirle, esta es la vacuna, esta es la inyección, le voy a envasar la vacuna, le pone la vacuna a la persona y se están esperando 30 minutos las reacciones de la persona. Al final del procedimiento, le dan 2 instrucciones. Este es el carnet de vacunación y segundo, esta es la fecha de su nueva dosis. Entonces yo creo que esto sí está surgiendo, me parece una aplicación interesante. Creo que el punto o el reto que tenemos es que debe aumentar la agilidad de vacunación para lograr una mayor cobertura en el país. Por todo lo anterior podemos concluir varias cosas. Primero, la vacuna es segura. Podemos colocar unas vacunas que el Ministerio de Salud está adquiriendo de forma adecuada porque están aprobadas por la OMS, tienen la eficacia que esperamos, que es de entrada superior al 60% y son de muy buena calidad las que están trayendo. Y una de las grandes conclusiones que tenemos es que tenemos una responsabilidad para con nosotros y con las personas que nos rodean frente al tema de vacunación. La invitación es vacúnense. Creo que el procedimiento y la forma como se está haciendo es correcta. Confiamos en que la agilidad mediante las cuales se hagan las vacunas a futuro, pues se haga mucho más ágil y mucho más práctica para que el tema pueda fluir. Yo creo que hay 2 momentos. Lo primero es que la vacuna como tal ya ha demostrado que en realidad protege. Entonces, dilatar la aplicación en realidad no le genera valor agregado al tema. Y lo otro tiene que ver es que en la medida que yo dilate el tiempo, pues no voy a lograr la inmunidad de rebaño, condición en la cual lo que estoy haciendo es perpetuando la pandemia y lo único que estoy haciendo es como buscando más bien mantener más cuarentenas, generar más olas y obviamente mayores enfermos y un mayor riesgo de mortalidad. Si somos coherentes con todo lo que hemos hablado, la vacuna es confiable y no debería haber ningún problema para colocarla. Habían preguntas, por ejemplo, ya que lo citas, de refuerzos. Y entonces alguien diría, bueno, y entonces si yo ya me puse las 2 dosis, ¿al año me voy a poner otra dosis? La respuesta es, no se sabe. Porque es que como está mutando el microorganismo, nosotros no sabemos si la vacuna a futuro toque modificarla para que responda a la nueva cepa. Y lo otro es que hay que ver la respuesta inmunológica a largo plazo. Mientras más ágil se haga la vacunación, más corto es el proceso para cortar la pandemia. Por eso creo que es muy importante la vacunación.